Cordial saludo amigos, familiares. Estamos nuevamente leyendo aquí las escrituras. Estamos en Marcos capítulo 11. Vemos acá de la versión recobro que el Señor aquí muestra como la preparación del Salvador esclavo para el servicio redentor. Y aquí vemos que el Señor entra a Jerusalén y se posa en Betania. ¿Sí? Cuando se acercaba, versículo 1, cuando se acercaba a Jerusalén por Betfagé y Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y tan pronto entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto? Decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Fueron y hallaron un pollino atado junto a una puerta afuera en la calle, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron tal como Jesús les había dicho, y lo dejaron hacerlo. Y le trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino, y otros tendían capa tras capa las ramas llenas de hojas tiernas que habían cortado de los campos. Y todos los que iban delante le venían detrás hablándole, diciéndole: Hosana, bendito en el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de vuestro padre David, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén al templo, y habiendo mirado alrededor de todas estas cosas, como ya era avanzada la hora, se fue a Betania con los 12. Aquí vemos que el Señor maldice la higuera y purifica el templo. Dice: al día siguiente, cuando salieron a Betania, tuvo hambre, y vieron de lejos la higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez se hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie llevase vasija alguna a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y oyeron los principales sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y cada día, al llegar la noche, salían de la ciudad, y pasando por la mañana vinieron a la higuera, y se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acortándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea en lo que está hablando, sucede, lo tendrá. Por tanto, os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido, y las obtendréis. Y cuando estéis de pie orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y vosotros vuestras ofensas. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí vemos que el Señor es probado y examinado por los principales sacerdotes y los escribas de los ancianos. Y se vinieron de nuevo a Jerusalén, y andando él por el templo se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio tal autoridad para hacer estas cosas? Jesús les dijo: os haré yo una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Pero si vamos a decir de los hombres, temían a la multitud, porque todos consideraban que verdaderamente Juan era profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: no sabemos. Entonces Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, ese es el capítulo 11. Veamos que el Señor tiene el poder para cortar la higuera y anuncia su muerte. Vemos cómo fue la entrada en un pollino que la gente hacía enramadas para que él entrara. Y en otras versiones muestra que el celo por mi casa me consumirá, y vemos lo que hizo el Señor en el templo apenas vio toda esa mercadería de fe que había en ese momento.
Entonces, eso le dijo que era llamada casa de oración. Sí, y vemos la autoridad que tiene ante todos el Sanedrín y todos los escribas y todos los fariseos, ¿no es cierto? Que mostrando su autoridad, ellos con tal de buscarle una caída, él respondió de la misma manera, para que ellos mismos por su propia vergüenza no pudieran saber nada que hacer, sino que, como dicen en otra parte, se pusieran rojos en otras palabras. Bueno, hermanos, bendiciones. Jesús es el Señor. Ahí estamos charlando. A los amigos, a los familiares, un saludo. Gracias. Chao.